Buenos días. El Señor les bendiga. La palabra del Señor en esta hora. Mateo capítulo 13, versículo 47 hasta el 50. Versículos 47 al 50. Mateo capítulo 13. Estamos casi cerrando esta serie de sermones sobre las parábolas de Mateo capítulo 13. Son parábolas que el Señor Jesús enseñó con un propósito muy definido, y esta parábola tiene mucho que ver con cada uno de nosotros, así es que pongamos mucha atención. Repito la cita por aquellos que la están buscando en casita. Mateo capítulo 13, versículos 47 hasta el 50. Bienvenidos a Filadelfia en casa. Dice así la lectura de la palabra del Señor. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y, sentados, recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Padre amado, en el nombre de Jesús, rogamos con humildad que tu palabra este día nos dé luz, nos dé dirección, forje nuestro carácter. Señor, ayúdanos a dar un paso más en la vida de crecimiento a la cual estamos comprometidos desde que recibimos a Jesús en el corazón. Hoy, Señor, queremos confesarte como Rey, como Señor soberano, como el dueño de nuestra vida, y por tu gracia y tu misericordia hemos llegado hasta aquí. Y si tú nos has permitido llegar hasta este día, Señor, te rogamos que nos ayudes a cumplir tu voluntad, que es buena, santa, agradable, perfecta. En el nombre de Jesús, nuestro precioso Salvador. Amén y amén. Mis amados hermanos, esta parábola tiene un contexto muy significativo para todos nosotros. Se refiere a todos nosotros. Somos peces en una gran red. Somos peces que hemos quedado en la red del reino de los cielos. Pero también, de alguna manera, las redes que hoy se han popularizado, las redes sociales, pues también nos han enredado, y debemos tener mucho cuidado con ello, porque es necesario que sepamos algunos términos, algunos principios que la palabra del Señor nos enseña con claridad. Yo quiero leer pues entonces el contexto de las parábolas que está inmediato en el capítulo 12 y el versículo 46. Al final del capítulo 12, encontramos este contexto inmediato. Dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Es decir, María y Santiago y Judas, que eran hermanos de Jesús, hijos de José y María, ellos querían hablarle a nuestro Señor, que estaba adentro de la casa, hablándole a una multitud o a un grupo de personas que estaban ahí escuchándolo. Pero ellos no podían entrar, así es que querían hablar con él algún asunto y estaban afuera. Y Jesús aprovecha para decirles, cuando le dicen tu madre y tus hermanos te quieren hablar, Jesús aprovecha para decirles así: ¿quién es mi madre? Versículo 48. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Y escuchen esto, por favor: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. No todos pertenecen a mi familia, Jesús está diciendo.
Obviamente, él no está rechazando a ninguno de sus familiares, no está rechazando a María, ni a sus hermanos, ni a sus hermanas. No, él está aprovechando la ocasión para hablar de este grupo de personas que lo están oyendo, que lo siguen, que lo escuchan, que lo admiran, que lo respetan y que están dispuestos a obedecerle. Inmediatamente dice que salió de la casa, se sentó junto al mar, se juntó allí mucha gente y entrando en la barca comenzó a hablar en parábolas. Acuérdense, la parábola del sembrador y luego la del trigo y la cizaña y luego la mostaza y la levadura y el tesoro escondido y la perla de gran precio. Y también ahora hablamos de la red. Son parábolas, algunas más largas, otras más cortas, y Jesús en todas dice: el reino de los cielos es semejante, el reino de los cielos es parecido, así es el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante, y en esta ocasión dice, a una red. Acordémonos un momentito del trigo y la cizaña. El dueño del terreno siembra una semilla muy especial, una buena semilla, para que produzca un trigo muy limpio y muy puro, un trigo muy bueno, de excelente calidad. Pero en la noche, mientras duermen los trabajadores, llega el enemigo y siembra cizaña. Es algo muy parecido. El reino de los cielos ha estado en la tierra desde que Jesús vino a predicar y se han estado reuniendo, se han estado congregando a Jesucristo todos los que creen de todas las naciones, las tribus, los pueblos, las lenguas, en toda la tierra. Poco a poco se ha ido formando el reino de los cielos, que es la vida de Cristo en los hombres que creen en Él, en los hombres que están dispuestos a seguirle a Él, en los hombres que están dispuestos a sufrir y morir por Jesucristo. Todos los que han sido llamados a ser testigos de Jesucristo forman el reino de los cielos aquí en la tierra. Y ese reino de los cielos, mis amados hermanos, ha ido creciendo, pero el enemigo se encargó de sembrar la maldad, la discordia, se encargó de sembrar las filosofías y las herejías y las doctrinas que han dado pie a los problemas grandes de la iglesia, pero que al mismo tiempo se va definiendo un trigo de excelente calidad. Al mismo tiempo se va definiendo quién es quién en el reino de los cielos. Así llegamos a estos versículos cuando se habla de la red. Y aquí la diferencia es que aquí se está englobando a todos los que entran a la iglesia, al reino de los cielos, al cristianismo. El cristianismo o la enseñanza de Jesús, lo que Jesús vino a enseñar, a dar a la tierra, su vida misma, su sacrificio, no ha sido solamente para unos cuantos escogidos, es para todos, para todos. Por eso aquí dice, es como una red en la cual entra todo tipo de peces. Decía yo al principio, tenemos que reflexionar sobre nuestra propia vida, cómo estamos, porque a la iglesia o al reino de los cielos, a esa gran red han entrado todo tipo de peces. ¿Por qué? Bueno, porque el evangelio es para todo el mundo. Es para salvación de todos, es poder de Dios para salvación al judío y primeramente y también al griego. No se le vino a dar a una persona así como un secretito, ¿verdad? Cuando llega al oído y le dice, oye, te quiero platicar un secreto.
No, ha sido abierto. El evangelio ha sido abierto, ha sido predicado desde las universidades, desde la política, desde la ciencia y la tecnología. El evangelio ha sido predicado en los templos, ha sido predicado en las calles, ha sido predicado casa por casa, ha sido predicado en las aldeas, ha sido predicado en las grandes urbes, ha sido predicado en las grandes catedrales, en las pequeñas capillas, ha sido predicado por hombres de bien, por hombres que no tienen nada que ver con la salvación. Porque muchos han predicado solamente por dinero, otros han predicado por fama, otros han predicado por otros intereses. Han predicado y han profesado fe en Jesucristo. Yo recuerdo a muchos que públicamente profesan una fe en Jesucristo, aceptan que se ore por ellos y al rato ya están haciendo o participando en una limpia, en un acto de brujería. Porque les convenía estar en donde se predica el evangelio y ahora les conviene estar donde hay brujos y personas de mal y de maldad, y al rato están en otro lugar donde se niega la existencia de Jesucristo y les conviene estar bien con todos. Entonces ahí los van a ver. El evangelio es para todos, por supuesto. A la red entra todo tipo de peces, peces buenos y peces malos, peces que son saludables y que van a producir bien en la digestión de algunas personas, pero también hay peces que no sirven para el efecto. Son buenos para otras cosas, pero no sirven para alimentar a las personas, no le ofrecen algún beneficio a la humanidad. Así es el reino de los cielos. Entran peces buenos y peces malos, peces muy buenos y peces muy malos. Entra todo tipo de peces. Pero finalmente aquí entra lo que a mí me hace pensar mucho. A mí me pone a reflexionar, a mí hace que me mire hacia adentro de manera reflexiva, me autoexamine, porque dice que al fin del siglo saldrán los ángeles, apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Eso es lo que debemos de reflexionar en esta misma mañana. No podemos dejarlo para después, no podemos dejarlo para otro día, no podemos dejarlo para alguna ocasión posterior. No, esto tiene que ser hoy mismo. Debemos de someter nuestra vida a un escrutinio espiritual. Debemos de ir a la palabra del Señor, ver lo que dice, pruébame, que es el Salmo 139, examíname, oh Dios, pruébame, porque para ti no hay nada oculto, porque tú me conoces desde que fui formado en el vientre, en lo más profundo. Allí cuando yo era formado, cuando se estaban escribiendo todas aquellas cosas y luego se formaron y ahora no falta ninguna, desde ahí me conoces. No hay nada oculto para ti, Señor. Es este día que debemos de ir al escrutinio espiritual de nuestro Dios Todopoderoso para decirle: Señor, pruébame y ve si hay en mi camino de perversidad. Hermanos, correríamos al altar y lloraríamos amargamente por nuestra maldad, nuestro pecado, que está tan oculto, a veces tan entretejido en nuestros músculos y nuestros nervios. Es parte de nosotros. El pecado es parte de nuestros pensamientos y parte de nuestras palabras. El pecado es como ese virus que está atacando ahorita a la humanidad, que a veces allí va y ni cuenta se dan las personas. Hay muchos que son asintomáticos y que, por cierto, me preocupan,
porque como no sienten nada, pues andan como si nada. No se ponen cubrebocas, no se cuidan al hablar ni al estornudar y andan por todos lados. Ellos no sienten nada, no sienten molestias, pero andan regando un virus. Así a veces, así es el pecado. El pecado que no se ve, no se siente, pero ya está tan incubado en el corazón humano que cuando hablamos estamos contaminados y estamos contaminando. Isaías dice: ay de mí, que soy hombre de labios inmundos y que habito en medio de un pueblo de labios inmundos también. Oh, necesitamos que el carbón encendido en el altar de Dios venga a quemar nuestros labios y nuestro corazón a fin de escuchar la voz de Dios. He aquí, esto ha quemado, ha purificado tus labios, tu corazón. Como quisiera eso, porque la iglesia debe de permanecer pura, debe de permanecer sin mancha, debe de tener su vestidura blanca, sin mancha ni arruga. Esa es la iglesia que va a recibir a Jesucristo. Esa es la iglesia que está esperando a Jesucristo. ¿Cómo quisiera yo que al autoexaminarnos nosotros viéramos cómo nos falta interés, nos falta carácter cristiano, nos falta una entrega total, nos falta una entrega total a Jesucristo? Nos hemos conformado con una vida mediocre, con una vida de hay más o menos oro. Oye, hermano, ¿estás leyendo tu Biblia? Pues sí la leo. ¿Cada cuándo la lees? Pues sí la he leído. ¿Cuál es tu última lectura? Mi última lectura fue ahorita te digo, mira, mi última lectura, el reino de los cielos debe de estar lleno de hombres y mujeres apasionados por la palabra de Dios, apasionados por el evangelismo, apasionados por alabar el nombre del Señor, apasionados por servir a la iglesia, servir a Dios, servir al mundo, apasionados por las cosas de Dios. Hemos estado aquí en familia. Hemos estado platicando con frecuencia sobre Marta y María. Marta afanada por los quehaceres, María sentada plácidamente a los pies de Jesucristo, escuchando su dulce voz, sus enseñanzas, escuchando su palabra y diciéndole: sígueme diciendo, maestro. Sígueme hablando, porque mientras tú me hablas, se calma mi hambre. Mientras tú me hablas, sana mi corazón. Mientras tú me hablas, se disipan mis dudas. Marta, Marta, tú estás afanada en los quehaceres. María escuchó. María decidió la mejor parte, decidió recibir la mejor parte. Peces buenos y peces malos, peces muy buenos y peces muy malos. No hay peces que sean mitad buenos y mitad malos. A mí me preocupa la iglesia hoy en día. Hace poquito más de un año, cuando la iglesia se reunía presencialmente, veíamos una cantidad en las iglesias pequeñas, quizá 20, 30 personas, en las iglesias grandes, quizá 200, 300 gentes, en las mega iglesias, pues ya 2,000, 3,000 gentes ahí sentados, escuchando la palabra de Dios, todos bien vestidos, todos levantando sus manos y todos diciendo amén cuando se dice una gran verdad de las Escrituras. Eso era muy bonito y
y pensábamos que la iglesia estaba muy bien, que la iglesia iba creciendo, pero comienza la pandemia. Nos vemos obligados a cerrar los templos por salud para todos, por protección, por prevención. Y entonces empezamos a utilizar las redes sociales y resulta que al principio se conectaban quizá 20, 30 personas. Poco a poco fue bajando, fue bajando. La iglesia, los hermanos comenzaron a descubrir que el domingo pueden ir a pasear, que el domingo pueden ir a nadar, que el domingo pueden ir a visitar, que el domingo pueden hacer cualquier cosa, y se les olvidó que hay un día al que llamamos el día del Señor. Se les olvidó que podemos hacer todas nuestras actividades en 6 días, más el séptimo día se lo hemos dedicado al Señor, es consagrado para el Señor. Y resulta que los programas que la gran mayoría de iglesias se preocupa en enviar, en producir y sacar al aire para edificación del pueblo de Dios, resulta que ahora tiene, no sé, 4 o 5 personas conectadas. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están aquellos que venían y cantaban y alababan al Señor y levantaban sus manos y confesaban que Jesucristo es el Rey? ¿Dónde están? Mis amados hermanos, tenemos que reflexionar qué tanto le estamos dando a Dios, qué tanto estamos correspondiendo a su amor. ¿Dónde estamos? ¿Qué tanto tenemos de Dios en el corazón? ¿Cuánta es la hambre que hay en nuestro ser? Hambre de Dios. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? Peces buenos y peces malos, todos en la gran red. Sí, estamos en la red. Yo estoy en la red por gracia de Dios. Desde el año en que nací, mi padre se convirtió a Cristo, empezó a ir a una iglesia, aleluya, y yo recuerdo mis primeros años estando en una iglesia. Recuerdo que me despertaban a veces no de muy bonita manera, porque ahí estaba yo en la mañana, en la tarde me quedaba dormido, porque era un niño. Ya cuando fui más grandecito ya no me dormía, por supuesto. Mi padre era el primero en llegar a la escuela dominical y cuando me tocaba a mí ir con él, ahí estábamos. El único que nos ganaba siempre era el pastor. Cuando nosotros llegábamos, el pastor ya había abierto el templo, el pastor ya estaba ahí bien activo. Entonces mi padre llegaba y se ponía a orar, pasaba al altar, me llevaba al altar y nos hincábamos y ahí estábamos orando hasta que empezaba la escuela dominical. ¡Qué bonito era aquello! Así crecí yo dentro de la red, dentro de la red, dentro de la red, hasta que me di cuenta que yo no era un pez bueno, que yo era un pez malvado, perdido, pecador, ciego, desnudo, pobre, miserable, que no tenía nada, que no tenía vida. Y entonces el Señor, por su gracia y su misericordia, cambió mi vida. Sigo en la red, pero ahora mi deber es auscultarme, examinarme. No quiero perderme, no quiero que cuando llegue aquel día, cuando la red sea sacada a la orilla, empiecen a recoger lo bueno en cestas y a mí, pez malo, me echen afuera. No, quiero ser un pez, pero dentro de las cestas buenas. Quiero ser un pez que llegue a el reino de los cielos, allá con Jesús, y no ser echado al crujir al lago de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. Mis amados hermanos, quiero terminar diciendo esto: ningún cristiano que no ama la oración, ningún cristiano que no ama a Dios con todo su corazón, ningún cristiano que ha cambiado los valores por cuestiones económicas o por cuestiones de diversión o por cuestiones de esparcimiento, es un verdadero cristiano. Hoy en día es necesario que
seamos verdaderos cristianos dentro de un templo y fuera de un templo. Que seamos verdaderos cristianos siguiendo nuestros cultos de nuestra iglesia en las redes. Que seamos buenos cristianos en la casa, que seamos buenos cristianos en el trabajo, que seamos buenos cristianos en todo. Hermanos, sigan el programa de su iglesia, sigan la predicación de su iglesia. Hay hermanos que andan buscando hasta en iglesias de Estados Unidos o del norte de la República o otros programas. Digo, está bien, pero no está bien. Siga los programas de su iglesia, siga la voz de su pastor, la enseñanza de su pastor, porque su pastor será responsable delante de Dios por su vida espiritual. Cuando usted llegue delante de Dios y tenga que dar cuentas, no le va a decir: es que yo escuché en el programa del pastor fulano de tal. Yo no te puse ese pastor, yo no te hice que nacieras en tal iglesia. Yo te puse en tal iglesia y con tal pastor. Eso será importante. Hermanos, es importante que hoy en día reconozcamos que el reino de los cielos está conformado por hombres como José, que en Egipto no dio su brazo a torcer ante el pecado cuando estaba solo, cuando no estaba rodeado de sus amigos, de sus hermanos, y cuando su padre ya no lo veía allí, él tuvo la oportunidad de embarcarse en un pecado, no se involucró, guardó su integridad porque dijo: esto es lo que le agrada a Dios. La red debe de estar llena, o los peces, de peces buenos como Natán, que fue capaz de presentarse ante el rey, ante el mismo rey, para denunciar el pecado, para decirle: tú eres el hombre pecador que merece 4 veces el castigo que ya ha señalado. Hombres como Elías, que se presenta ante una multitud desafiando a los profetas de Baal y de Acera para decir: el Dios que nos conteste con fuego, ese es Dios. Y demostró a Dios pidiendo que Dios mandara fuego del cielo, y el fuego cayó porque Elías era un hombre íntegro. La iglesia debe estar llena de peces, o el reino de los cielos debe estar lleno de peces como Daniel, que dijo en su corazón: no me contaminaré con la comida del rey ni con el vino que él bebe. No quiero nada de lo que esté contaminado con los ídolos. O de sus amigos Sadrach, Mesac y Abednego, nombres paganos. Ananías, Misael y Azarías, nombres judíos. Ellos que le dijeron al rey: sepas, oh rey, que no nos vamos a inclinar ante tu estatua, ni lo vamos a adorar. Va el Dios nuestro en quien servimos, puede librarnos del horno de fuego, y si no, no nos vamos a inclinar ante tu estatua. Preferimos morir, preferimos la hoguera, pero no nos vamos a inclinar ante tu estatua. Esos hombres son los que Dios quiere al final de los tiempos. Hombres como Mardoqueo, que no inclinaba su rodilla ante cualquiera, ni siquiera ante Amán, el hombre poderoso del rey Asuero. No, él solamente se arrodillaba delante de Dios. Hermanos, esos son los hombres que Dios quiere que estén en sus redes o en su red, como Juan, como Pedro, como Esteban, dispuestos a morir, dispuestos a ir a la hoguera, o a morir a pedradas, o a ir a la cárcel, dispuestos a cualquier cosa, honrando siempre a su Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. La red, el Evangelio, ha llegado a todo el mundo, y debo reconocer que hoy en día está entrando al Evangelio, está entrando gente, muchos se convierten porque Dios hizo un milagro, muchos se convierten porque encontraron respuesta a un problema, muchos se convierten porque
ven que es bonito sentarse hoy ante una pantalla y escuchar un mensaje y escuchar música de adoración y meditar un momento y sienten paz en su corazón. Todo eso es bonito, es agradable y todo eso es cierto, pero mis amados hermanos, Dios no les va a dar la vida eterna solamente porque dedican una hora a escuchar mensajes. No, eso no va a cambiar vidas y eso no es lo que Dios quiere. Dios no va a salvar a aquellos que solamente quieren entretenerse con una serie de cosas bonitas que alegran su corazón. No, Dios quiere gente apasionada, dispuesta de ir al mismísimo sacrificio, a la mismísima muerte, si es necesario, dar la vida por Jesús. Eso es lo que Él quiere. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero ser un testigo fiel. Entremos a la red y seamos peces de bendición para el reino de los cielos. Señor, que este momento sea verdaderamente valorado por todo tu pueblo. Toda la iglesia, todos los hermanos que están escuchando este mensaje, todos los niños y los jóvenes, que hoy mismo permitan que tu Espíritu Santo alumbre en el interior. Estamos viviendo momentos difíciles. Todavía no es posible que nos reunamos en un templo. Algunos templos están recibiendo el 30% de su capacidad, 15 o 20 o 12 personas. Otros no pueden asistir porque son grandes de edad o porque están enfermos. Otros no pueden asistir todavía por la distancia y valoran viajar hora y media para llegar a un culto de 40 minutos y sin tener comunión, como que no vale la pena. Todavía las condiciones no nos permiten regresar a nuestros templos. Sin embargo, Señor, Jesucristo está con nosotros en todo lugar. Jesucristo está con nosotros en las madrugadas. Oh, enséñanos, Espíritu Santo, a ser fieles en medio de toda circunstancia y sobre todo cuando hay esa especie de paranoia de que en cualquier momento me puedo contagiar, con cualquier cosita me puedo contagiar. Pero si estamos en Cristo, ese es el secreto. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, porque estaremos dispuestos a ir con Cristo hasta el final. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia, bendícelo, Señor, pero sobre todo yo quiero pedirte, ayúdanos a regresar al buen camino, a la senda de la verdad, de la justicia, de la misericordia, a ser fieles hasta la misma muerte. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos, que Dios los bendiga y los guarde.